al reino de los cielos para oírte. No queremos esperar, Señor, al reino de los cielos para sentirte. No queremos esperar el reino de los cielos para verte, Dios. Hoy queremos verte. Hoy queremos escucharte. Hoy queremos sentirte. Hoy queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Hoy llénanos de ti. Llénanos de ti. Arráncanos, Señor, todo mal. Límpianos, purifícanos, quebrántanos, vivifícanos. Llénanos con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. No nos vamos a cansar de repetirlo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Es una realidad. ¿Cuál es el carácter de la iglesia en los últimos días? ¿Qué está pasando con la iglesia en los últimos días? ¿Qué debe de cambiar la iglesia en los tiempos en los que estamos viviendo? Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir para recibir al Señor. También tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Para qué usamos nuestra boca? ¿Qué proferimos a través de lo que comunicamos? Hoy vamos a hablar acerca del poder de las palabras, no de la palabra, de las palabras. ¿Qué poder tienen las palabras? Versículo 11 de Primera de Pedro: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Si alguno quiere hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Y es que, hermanos, en el mundo en el que vivimos ya se ha convertido en que el hablar es una necesidad de todos. Todos queremos hablar. Y no me va a dejar mentir, pero a pocos nos gusta escuchar. Nos gusta hablar, pero no nos gusta escuchar. Y hoy se defienden a nivel mundial los derechos de la libre expresión. El Facebook, hermanos, se ha convertido en una máquina mundial de hacer palabras. YouTube, en esta plataforma nada más se profieren billones de palabras en contenido por hora. Y hoy más que nunca hemos adquirido un papel importante en la sociedad a través de las palabras. Hoy como nunca el mundo está en una comunicación sin precedentes. Pero ¿cuántas de las palabras que se profieren son buenas? ¿Cuántas se edifican? ¿Cuántas se dicen con buenos propósitos? Pedro escribió sobre la importancia de saber usar la lengua y el cuidado de su contenido. Si alguno habla, dice el apóstol Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y qué es lo que indica ese versículo? Todo lo que se dice a través de las palabras. Cómo las pronunciamos, cómo las contamos, cómo las decimos, cómo las emitimos, cómo las hablamos, cómo las predicamos, cómo las susurramos. El proverbista, hermanos, escribe ahí en Proverbios 10:19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es común en el mundo en el que vivimos que el mal uso de las palabras se haya vuelto ahora una costumbre. Y no solo en el ámbito social o en las redes sociales, incluso en las instituciones educativas.
Y lamentablemente esto ha llegado a las esferas religiosas, y esto incluye también a las iglesias cristianas y aún la iglesia donde nosotros nos congregamos. En el mundo moderno las palabras han perdido su valor. Por ejemplo, una palabra maestro, ese concepto ha dejado de ser un concepto de honor, de respeto, de autoridad. Ahora se ha convertido en objeto de chistes y vejaciones. Otra palabra común, muy conocida, presidente, ha dejado de ser un concepto de honra, de honor, de autoridad, de dignidad. Ahora con mucha facilidad ese término ha sido desvirtuado por conceptos que denigran la investidura. Y sin duda la baja moral de las palabras está en todas las formas de comunicación como nunca antes en la historia del ser humano. Y nos preguntamos, ¿de qué forma afecta el mal uso de las palabras al interior de la iglesia? Porque lamentablemente en las iglesias están profiriendo palabras vanas, palabras que no tienen un sentido de edificación, palabras que no se deben de decir dentro de las iglesias. Hoy con mucha facilidad encontramos que los creyentes las están profiriendo y no tienen censura para hacerlo. Palabras denigrantes, denostativas, palabras que los términos muchas veces ni siquiera en las esferas mundanas se llegan a escuchar. Hoy con mucha facilidad se profieren en muchas iglesias cristianas, algunas más que otras, y afecta muchísimo. Y mire por qué. Recuerde que el fin se acerca. El fin de todas las cosas está cerca. Y es que las palabras justifican o condenan al hombre delante de Dios. Las palabras juegan un papel muy importante en la salvación, aunque no lo tomemos en cuenta. Casi siempre nos basamos en la fe y decimos, es que es por la fe, es solamente por creer. Y algunos llegan a ir más allá y dicen, una vez salvo, siempre salvo. Se olvidan que la fe viene llena de un equipamiento. No es solamente fe en sí, la fe que hace milagros, pero está la fe del evangelio, y la fe del evangelio es un equipo, es un grupo de virtudes que debe de haber en un cristiano. Y entre ellas está, hermanos, la forma de hablar. Es común la frase que utilizamos, ¿verdad?, de los padres que le dicen a los hijos cuando van a presentar un examen. El hijo le dice, me reprobó el maestro, pero ¿qué dice el padre de familia? No, el maestro no reprueba, tú reprobaste. Las palabras a nosotros nos justifican o nos condenan delante de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que nosotros decimos, de aquello que vamos a proferir, porque podemos estar profiriendo nuestra propia muerte, podemos estar profiriendo la vida también, podemos estar profiriendo nuestra propia maldición, podemos estar profiriendo nuestra propia enfermedad o nuestro propio juicio delante de Dios. El Señor Jesucristo fue enfático. Ahí en Mateo capítulo 12, 35 al 37, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Sabes tú que mucha gente está enferma por causa de su palabra?
¿Sabes que mucha gente está en una condición de necesidad por las palabras que profiere? ¿Sabes cuánta gente está viviendo en miseria por las palabras que ha pronunciado? ¿Cuántos hijos están en las drogas por haber maldecido a sus padres? ¿Sabes cuántos están ahorita en una situación en la que su vida está al borde de la muerte porque un día dijo: no necesito a Dios? ¿Sabes tú el poder que tiene la palabra? La palabra te puede dar vida y la palabra también te puede dar muerte. Por eso es muy importante que cuidemos lo que hablamos. No todo lo que se piensa se habla, no todo lo que se siente se habla. Uno tiene que aprender a hablar palabras de sabiduría. Un día, cuando estemos todos delante de la presencia de Dios, la palabra a nosotros nos va a justificar y la palabra también nos va a condenar delante del Señor. Ten cuidado en adelante, hermano, hasta que Cristo venga. Guarda la lengua, guarda tus palabras, porque las palabras te pueden llevar a la vida, pero también las palabras te pueden llevar a la condenación. Es importantísimo hoy valorar, darle peso a la palabra. Antes, cuando alguien hacía un negocio para vender una milpa, un terreno, bastaba solamente la palabra. Y escucho a una tía de mi esposa de los años pasados que me dijo un día, ella me dijo: palabra es palabra, pastor, palabra es palabra, la palabra es la palabra. Es cierto, la palabra debe de pesar la palabra que tú, hermano, des. Anoche me iba a dormir. Estaba muy cansado, pero tenía que orar por un joven que está delicado de salud. Pero di mi palabra y no me podía dormir. Y les llamé, ya más tarde llamé y entonces la hermana me dice: estaban ocupados ellos porque estaban dándoles medicamento y otras cosas. Y ya cuando terminé de orar, ya cuando apagué el celular, me volteé a ver a mi esposa y le dije: ahora sí me puedo dormir en paz. ¿Por qué? Porque das una palabra y tu palabra debe de pesarte a ti, de pesar delante de Dios. Job no fue justificado por otra cosa, sino por sus palabras.